Está con nosotros su directora, la directora de Funsicar, Carolina Calderón, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, Yair. Bueno, muy contenta de estar en Canal Cartagena y bueno, y de compartir con ustedes de primera mano esta información de lo que ha sido los primeros meses de contratación de este 2023, pero también compartirles algo de lo que vamos a lanzar próximamente, que es la contratación del año 2022. Para dar contexto antes, Carolina, a nuestra audiencia que quizá primera vez que escucha Funsicar, digámosle a la ciudadanía desde cuándo existe y qué es lo que hace en la ciudad. Bueno, Yair, cumplimos 30 años este año de trabajar la cultura democrática. Somos personas, organizaciones y empresas comprometidas con la democracia, con mucho énfasis en la cultura democrática y de paz, pero además en el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas. De hecho, forman parte de la misión de observación electoral, así que como ahorita que estábamos hablando con el registrador y el tema del calendario electoral, también ustedes forman parte de estas mesas de seguimiento de toda esta dinámica o movimiento que se va a desarrollar este año, ¿cierto? Claro que sí, junto con la Universidad Tecnológica de Bolívar hacemos parte de la plataforma de organizaciones que en Cartagena le va a hacer seguimiento y observación a todo lo que es el proceso electoral, promoviendo la calidad de las elecciones. Bien. Pasando al tema de por qué está aquí con nosotros también, tiene que ver con esa observación que ha hecho al gasto de los recursos públicos en las diferentes localidades de Cartagena. Que en principio, grosso modo, digamos, ¿qué ha observado Funsicar en la contratación, en el uso de los recursos por parte de las diferentes localidades del distrito? Lo primero, comentarte, Yair, que nosotros desde el año 2012 tenemos un observatorio de la transparencia en la contratación estatal. Es el primer observatorio ciudadano creado en el país. Nuestro ejercicio se soporta en información que está a disposición pública a través de las plataformas como el SECOP, bueno, y diferentes plataformas a nivel nacional, pero también corroboramos directamente con las entidades a través de peticiones. Y desde el 2018 tenemos el programa Vigila Cartagena, que con apoyo también de empresas de la ANDI, pero también de otras organizaciones, le hacemos un monitoreo a algunos de estos contratos. Y precisamente esta observación de la contratación en las localidades este año nos da que, por ejemplo, las localidades 2 y 3 no reportan este año contratos a través de sus plataformas, pero la localidad 1 sí ha contratado unos montos interesantes. Hasta ahora, en estos 4 meses, son 5 procesos por 5.000 millones de pesos y la gran mayoría del objeto social de estos recursos son para capacitaciones. Y quiero contarte, por ejemplo, 4 de estos contratos son para emprendimientos. Por ejemplo, y esto es muy importante detallarlo porque es la ciudadanía la que le hace seguimiento y corrobora si efectivamente esa oferta institucional está llegando como debe ser y con calidad. Por ejemplo, 150 emprendimientos para restaurantes y comidas caribeñas. Estamos hablando de la localidad 1. La localidad 1, sí. Alcalde Luis Negrete. Son 825 millones de pesos, esta contratación a cargo de la Corporación de Gestión Integral y Social Internacional. Otro contrato importante en emprendimiento son 142 mujeres en temas de peluquería y manicure, son 825 millones con la Fundación GEPS, Grupo de Estudiantes para la Promoción en Salud. Otro contrato son 360 personas, 170 kits de barbería y 190 kits de comidas rápidas. Son 1.650 millones de pesos con la Fundación En Causa. 269 emprendimientos para la zona insular. Son 206 personas con kits de barbería y 63 personas con kits de comidas rápidas por valor de 1.128 millones de pesos con la Fundación Fundops. Hubo un contrato para temas de seguridad. Ya voy sumando 4.800 millones de pesos aproximadamente. Hubo un contrato para temas de seguridad y fue el fortalecimiento de 34 frentes de salud, de seguridad en temas de dotación y capacitación por 600 millones de pesos. Este se hizo con la Fundación para el Progreso, Bienestar Social y Desarrollo Sostenible. Aquí, ¿qué nos llama la atención, Yair? Uno, que estos 5 procesos fueron por régimen especial, por convenios de asociación competitivos, pero 3 de estos procesos hubo un único oferente.
En 2 de ellos se presentaron 2 oferentes, pero 1 habilitado. Palabras más, palabras menos, no hubo pluralidad de oferentes. Casi que a dedo la contratación allí. Totalmente. Gravísimo. Gravísimo, y ahí es donde tienen que entrar los entes de control justamente para hacer las respectivas investigaciones y eventualmente verificar si se está haciendo de manera correcta el asunto y no se está premiando a amigos de los que administran esos recursos en las localidades. Yair, sí a la contratación. Hay mucha necesidad y sí a la contratación, pero la contratación con calidad, con pertinencia del gasto, y es ahí donde nosotros, la ciudadanía, es tan clave en todos estos procesos. Definitivamente nos preocupó que este año, pues por lo menos no está disponible en las plataformas de SECOP contratación de las localidades 2 y 3. Sí, donde tengo entendido que no han celebrado ningún tipo de procesos este año. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuánto de presupuesto tienen para gastar el año y que no han ejecutado nada? Bueno, al mes quinto ya del año. En términos generales, las 3 localidades manejan un presupuesto directo de 7.000 millones de pesos, y con el observatorio al Consejo de Cartagena, que también es de Funsicar, pudimos ver cómo la alcaldía va a tomar 49.000 millones de pesos de las localidades y las va a ejecutar porque va a computar obras directamente de las localidades, la alcaldía mayor, y quiero compartir algunos de estos valores para estar también muy atentos a esta inversión interesante. 22.000 millones de pesos en vías, 17.000 millones de pesos en red hospitalaria, 6.700 millones de pesos en infraestructura educativa, 13.000 millones en mitigación ambiental del laguito. Entonces, recomendación, lo que siempre decimos y venimos diciendo para la promoción de una buena inversión es sobre todo una buena planeación, una buena pluralidad de oferentes. Queremos los mejores contratistas y una manera de hacerlos garantizando la competencia, la participación y, por supuesto, transparencia y acceso a la información. Esto no es una solicitud. Ojo, el acceso a la información es un derecho y por ahí comenzamos. No, me quedo en el tema de la localidad 2 y la 3 porque en los últimos años han tenido problemas institucionales, digamos, esos cambios de alcaldes. Eso ha de alguna manera afectado en la correcta ejecución de los recursos, en la contratación, en caso específico de estas localidades. ¿Cómo ha impactado, digamos, esta inestabilidad institucional dentro de las localidades? Pues tienes toda la razón. Definitivamente la inestabilidad política y administrativa ralentiza todos los procesos de gestión e inversión y, por supuesto, se afecta la ejecución de los fondos de desarrollo local, que son directa responsabilidad de los alcaldes locales. Miremos, por ejemplo, en esa inestabilidad, bueno, tenemos la localidad 1, desde el 2020 que fue nombrado el alcalde Luis Negrete, es el que está en este momento. Se ha mantenido, sí. Se ha mantenido, pero mira, la localidad 2 ha tenido 4 cambios y 2 alcaldes. Quiero referir un poco ese histórico, sí, esa ruta. Andy Reales fue nombrado en el 2020 y en diciembre de 2021 fue suspendido por la Contraloría Distrital. En enero de 2022 asume Edgar Arrieta en calidad de encargado. En octubre del 2022 vuelve Andy Reales, pero sale nuevamente por suspensión de la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cartagena. Vuelve Edgar Arrieta como encargado y el 28 de febrero del 2023 retoma Andy Reales. Entonces, tenemos en un periodo muy corto realmente 4 cambios y 4 cambios complejos, sí, difíciles y por supuesto afecta esa inversión que más adelante te podré incluso comentar un poco más. En la localidad 3 no ha sido indiferente a estos mismo fenómeno. Cambios, ha tenido 5 alcaldes locales, 2 nombrados y 3 en calidad de encargados. Por ejemplo, en septiembre de 2022 renuncia el alcalde local Haroldo Coneo, estamos hablando muy recientemente, sí, y se encarga Diana Martínez por unos días. Luego, en octubre, asume Camilo Blanco, quien estaba en control urbano, y en noviembre a Miguel Salgado, que estaba en participación ciudadana. En enero de 2023 estaba al frente Fernando Abello, quien estaba a cargo de la Oficina de Gestión de Riesgo, y el 4 de abril se nombra ya en propiedad este año al nuevo alcalde, que es Juan Carlos de la Espriella. Este fenómeno tampoco es de este periodo,
Quiero recordar también que en periodos pasados también ha habido inestabilidad y por supuesto también como ciudadanía vivimos la incertidumbre. En el 2017, por ejemplo, en el periodo pasado hubo cambios de los alcaldes locales y quiero recordar, por ejemplo, cuando renunció el alcalde de la localidad 1, Javier Jaramillo, se encargó a Yolanda Wong y luego se nombra a Carlos Mieles. Tremendo, digamos, ese paseo de funcionarios al frente de una administración, así sea local, genera lo que usted acaba de decir, incertidumbre, además porque se truncan de alguna manera los procesos porque cada quien viene con una visión muy particular. En esas localidades, ¿cómo están los recursos? ¿Cómo, no sé, quiero que me diga, por favor, si este año cuentan con la misma presupuesto que ha venido con los años anteriores o si ha tenido alguna variación hacia arriba o hacia abajo? Bueno, en el 2023 son esos 7.000 millones de pesos que van a tener de manera directa y como ya lo comenté, va a haber ahí un manejo también de la alcaldía, en recursos de la alcaldía con ejecución de la alcaldía distrital, pero las localidades en el 2022, que es el informe que vamos a lanzar muy prontamente, pero que en este momento quiero compartirles algunos datos. Inicia aquí. En el 2022 se contrataron 26.000 millones de pesos en general las localidades. Exacto. Por ejemplo, la localidad 1 fueron poco más de 13.000 millones de pesos, la 2 poco más de 4.000 millones de pesos y la 3 con 8.000 millones de pesos. Lo que podemos ver en un cuadro que podrán verlo más adelante es las cantidades de recursos que se han manejado año a año. Miren, por ejemplo, en el año 2019, las localidades manejaron unos recursos, las tres, de más de 41.000 millones de pesos. Okay. En el 2020, 21.000 millones de pesos. La mitad. El año 2020 fue el año de la pandemia. El año 2021, 39.200 millones. ¿Voy a subir? Y en el año 2022, 26.261 millones. Bajo. Esto es básicamente como la curva de los recursos para inversión. Y este año suman alrededor de los 21 o 22 mil millones, es decir, ha vuelto a bajar entonces el presupuesto para las localidades este año, de acuerdo a los datos que nos entrega. Del manejo de las localidades, pero hay que estar muy atentos porque va a haber inversión en las localidades con obras directamente desde la alcaldía. Bueno, esos 2 años, 21 y 22, donde ya sabemos que uno más que otro, sobre todo 21 que volvió a subir después del tema de la pandemia, ¿en qué se han gastado la plata las localidades? Bueno, en el 2022, por ejemplo, la localidad 1 contrató poco más de 13.000 millones de pesos, de los cuales 684 millones fueron para órdenes de prestación de servicios para personas naturales. Por supuesto, las localidades tienen personal y eso está perfecto que haya. De esos recursos... Bueno, lo importante es que sea gente idónea, ¿no? Para el cargo, y no sean puestos de corbata. No, pero claro que sí. Y 12.700 millones se destinaron para otros procesos de inversión. Mira, por ejemplo, la localidad 1, dos obras se contrataron para vías por un valor de 3.110 millones de pesos. No hubo licitación y la contratación se hizo de manera directa con Edurbe. Sí, te escucho, Luz. Hubo otra contratación para el tema de contratación de un talud, sí, con el Cerro de la Popa, y esta se hizo también con la Asociación o Federación de Municipios de la subregión del Canal del Dique. La localidad 2, que es la localidad de la Virgen y Turística, contrató 4.300 millones, 825 millones fueron para personal y 3.500 millones para otras inversiones. Aquí quiero decir, por ejemplo, que en diciembre se contrató una relimpia para caños por 1.385 millones, se hizo por urgencia manifiesta, de manera directa, pero la alcaldía 2 intentó celebrar procesos competitivos, de los cuales 2 fueron para un tema de seguros, pero se declararon desiertos, y otros 2 para vías e infraestructura de escenarios deportivos, pero lo solicitó por vigencias futuras y esta fue negada a través de la Junta Administradora Local.
La localidad 3, que es la industrial y de la Bahía, sí, tuvo una inversión de 8.500 millones de pesos, 757 para prestación de servicios para personal y 7.700 para otros procesos. Quiero mencionar algunas cosas. Uno, no hubo obras y la gran mayoría de los recursos se fueron para capacitaciones y todo lo que ello implica, que ya vimos tienen algunos procesos de dotación. Aquí, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención son los requisitos de participación, es decir, cuando se invita a las organizaciones. Algunos de los datos curiosos que vimos es que, por ejemplo, los requisitos que deben tener una de las cosas que pone la alcaldía local es que, por ejemplo, las organizaciones que van a hacer esas capacitaciones deben tener un espacio para hacer las charlas, deben contar con un inmueble, pero curiosamente también pagan los arriendos de estos espacios. Y así hay varios de estos detalles que, por supuesto, abordaremos en ese informe del 2022, pero en general, Yair, el 80% de los procesos no justifican de manera técnica el valor de los contratos celebrados. Y esto nos genera una gran incertidumbre porque no sabemos cómo se definen los valores de los procesos, ¿sí? También hay muy poco acceso a las cotizaciones. Ya no sabemos si esas cotizaciones son atemporáneas y eso genera pues muchísima inquietud. Claro, es gravísimo lo que nos está contando, directora, porque... bueno, ahí yo repito, ahí es donde las autoridades, el informe está absolutamente claro y es donde los entes de control tienen que empezar a investigar y asumir las responsabilidades que tengan que asumirlas, porque, o por lo menos, no sé, o como también hay problemas en la identificación de esa información, quizá es lo que genera siempre también dudas, ¿no? Y hay algo, Yair, fíjate, tú hablabas de las capacitaciones. Quiero recordar que en el año 2021 el 66% de lo invertido en capacitaciones, es decir, 22.800 millones fueron para capacitaciones de la inversión, y en el año 22, pues lo que pudimos ver es que el 59% se destinó a capacitaciones. Estamos hablando de 14.200 millones. Es un recurso importante, por eso, señoras, señores, jóvenes, niños, niñas, mujeres, todos los grupos poblacionales que hacen parte de esta oferta de capacitaciones sean muy críticos y exijan lo mejor. Y además que contratan sobre todo con entidades sin ánimo de lucro, las famosas ESALes, ¿cómo es la participación? Es decir, ¿cuánto son empresas, o más bien, cuántos son empresas entidades sin ánimo de lucro las que participan, sobre todo en estas contratos de capacitación, ¿no? Así es. Bueno, lo que hemos podido ver es que la gran mayoría de las capacitaciones se cubre con ESAL. No es ilegal, no está prohibida la contratación con entidad sin ánimo de lucro. De hecho, Funsicar es una entidad sin ánimo de lucro. La gran dificultad es que una misma organización ofrece o está habilitada para hacer diferentes objetos contractuales. Multifuncionales. Multifuncionales, prácticamente son muy buenas para contratar de todo, pero no tienen experiencia en nada. Quiero dar un ejemplo. Sí. Hagamos de cuenta que Funsicar, sí, que acabamos de decir, trabaja la cultura democrática, termina también haciendo obras civiles, rehabilitación de vías, campañas de salud oral, sexual y reproductiva, siembra de árboles. O sea, llega un momento en que uno dice, hey, ¿qué es lo que hace Funsicar? ¿Qué? Sí. El control social, oye, ¿cómo así? Entonces ahorita estamos haciendo una vía. Eso es la gran crítica que le tenemos a la contratación con ESAL. Sobre todo que desde las alcaldías no se genera esa dinámica para promover la pluralidad oferentes. Entonces, por ejemplo, sí, quiero darte concretamente para que todos ustedes sepan, por ejemplo, en el 2023, la alcaldía 1, la alcaldía local 1, son los tres ejemplos que quiero referir, sí, para procesos de emprendimiento y gestión de la empleabilidad, contrató, pero esa misma organización en el 2019 fue contratada por la localidad 3 para la atención de mujeres víctimas de violencia. En el 2019 también fue contratada por la Secretaría de Participación para la atención a población en condiciones de discapacidad. En el 2018 esta organización también tuvo 12 contratos donde había suministro e instalación de bancas inmobiliarios, operación logística de centros de vida. Va a terminar también haciendo obras civiles. Entre otros.
Otro ejemplo, por ejemplo, también con la localidad 1 del 2023, esta misma organización que trabajó los temas de capacidades para los frentes de seguridad, en el 2022 desarrolló servicios para celebrar el Día de las Víctimas. En el 2021 tuvo 9 contratos, dentro de los que estuvo la parte de logística y suministro para elecciones de los consejos de juventud, el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación, y esta misma ESAL también, por ejemplo, en el 2020 ejecutó un proyecto de empleabilidad en la zona rural de la localidad 2. Y un último ejemplo, otra fundación que también es contratista del 2023 por la localidad 1, para temas de empleabilidad en la zona insular. En el 2019 fue contratada para elaborar manuales financieros y contables de la Secretaría de Hacienda. En el 2018 fue contratada por la Secretaría General para la logística de eventos de empleados de la alcaldía, y también ejecutó un proceso de suministro de kits de ayuda humanitaria, entre otros. Bueno. De esas cesales que son de todito y que generan mucha incertidumbre, mucha duda y mucha suspicacia a la hora de esos tipos de contratos, y lo que genera las dudas en las localidades. Claro, como decimos, no hay ilegalidad, lo que hay que estar muy pendientes de la calidad de esa oferta y por supuesto que los recursos y la información esté disponible. A mí me dejas... Yo no sé cómo voy a tomarme otra taza de café, Carolina, porque esos datos que nos trae hoy es preocupante, pero el llamado es, y para terminar, Carolina, quiero que nos ayudes con eso, las recomendaciones de Funsicar, no solo a las localidades, sino también a esas organizaciones ciudadanas, a esas veedurías ciudadanas para el control ciudadano de los recursos, para que no se despilfarren. No queremos decir con esto que haya eventualmente una ilegalidad ahí, pero sí genera mucha duda, mucha inquietud frente a lo que está ocurriendo con la contratación a nivel local. Muy bien, bueno, lo primero es temas de planeación, temas también de conversar directamente con la ciudadanía, es decir, la oferta, la satisfacción de una necesidad parte de esa conversación, de ese diagnóstico, de ese estudio, de ese conocimiento de nuestro público. ¿Sí? Y en ese momento eso es la ciudadanía. Entonces, lo primero, generar esos espacios de conversación previa. Otro que también es importante es, pues por supuesto, una buena planeación, hay una buena ejecución, pero pensando en que hemos visto también que hay adiciones en esos presupuestos, y si hay una buena planeación, se supone que si hay adiciones son por temas que de alguna manera no fueron posibles prever. Sí. Pero estamos viendo que hay unas adiciones también con cosas que ya estaban dentro del objeto, que eran posibles de prever, y eso pasa. No tenía por qué pasar. Exactamente. Otro es estudios de mercado, estudios del sector completos, la disponibles. Perfecto. Publicar en el SECOP. Ojo, publicar en el SECOP los procesos, las actas de supervisión, los informes, las planillas de seguridad social de los empleados, evidencias, formatos de asistencia, fotografías, reportes, los informes a los que supuestamente debe acceder la localidad para hacer los respectivos desembolsos, pues hacerlos públicos. Eso es el derecho. Sí. Bueno. Pero no quiero dejar de decir, y aprovechando, sí, claro. Y aprovechando, Yair, que estuvo aquí el registrador, es que vamos a tener unas elecciones ahorita el 29 de octubre y se eligen también juntas administradoras locales. Entonces también a las juntas administradoras locales también recomendaciones. Primero, dar a conocer muchísimo mejor qué hacen. Lo que hemos podido ver es que la mayoría de personas no conoce realmente como las funciones de los ediles. Y no conocen a sus propios ediles también. Sí, incluso a los alcaldes locales. Lo hemos podido ver porque nosotros de manera frecuente hacemos talleres, y muchas veces los talleres, cuando hablamos del tema de desarrollo local, quedan como así, y entonces y hay unos recursos, entonces ahí ven la importancia de elegir en corporaciones públicas como la Junta Administradora Local. Lo otro es, hay que rendir cuentas. Más allá de los informes que puedan hacer a puerta cerrada en el recinto, pues hay que darlos a conocer, hay que hacerlos públicos. Publicitarlos. Hay que elevar el control político también a la ejecución de esa inversión, ¿no? Eso también es clave. Y por supuesto, a la responsabilidad ciudadana a la hora de votar.
no es fácil, entre otras. Yo me imagino que en este momento habrá muchas personas interesadas en aspirar a las juntas administradoras locales, ser ediles o edilesas. Y no es fácil para el ciudadano de a pie saber quiénes están candidatizando, porque la información no es fácil acceder a ella, no hay una plataforma, hay miles de personas que se registran, entonces aparecen los partidos, o sea, es muy difícil realmente acceder a esta información, y casi que depende de la publicidad propia de estas personas que se conozca quiénes están. Pero quiero darte un dato. A ver. En la última contienda electoral del 2019, para Corporación de Junta Administradora Local, ganó el voto en blanco. O sea, fue el voto en blanco más votado que los ediles más votados. Eso es un claro mensaje. Entonces uno no sabe si es falta de información o un voto también de protesta social. De protesta, eso no lo sabemos, pero tenemos que hacer como ciudadanía responsable y exigente la tarea de buscar quiénes se van a candidatizar y también de apoyar. Sí, bien. Carolina Calderón, muchas gracias por estar aquí con nosotros, darnos esos detalles, y me quedo con ese llamado que usted desde Funsicar hace para que todos los ciudadanos seamos de alguna manera veedor de los recursos públicos que tiene como presupuesto cada una de las localidades, y que deben ser bien invertidos y invertidos en la localidad para el bienestar de la gente, y dejar de tanta contratación de capacitaciones que al final terminan siendo abstractas los resultados de eso, porque tampoco hay un indicador que nos diga de si funcionaron o no. El impacto. De acuerdo, Yair. Muchísimas gracias por la invitación al canal Cartagena, y bueno, como siempre, esperamos que conozcan el detalle de los informes que vamos a lanzar próximamente. Síganos en redes sociales, @Funsicar. Gracias. Todos estos resultados los pueden la ciudadanía encontrar ¿dónde? ¿En la página? Claro, en la página. Nosotros vamos a lanzar este informe a través de la página web funsicar.org, pero en redes sociales también manejamos información al respecto.